Vamos pues. Ah, uh, ahí está. Está conectado. Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos, un minutito para comenzar, si no ya le damos porque se nos va el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a compartir la pantalla, que es este tema número 4. Ah, y bueno, pues vamos a comenzar. Eli. Vamos a darle acceso, vamos a esperar un segundito y ya comenzamos. Estamos en el tema número 4 que tiene que ver con el muestreo y el muestreo tiene que ver con pues, el margen poblacional que vamos a estudiar para el éxito o fracaso de la investigación de mercado. Aunque hoy ya tendríamos que hablar forzosamente de éxito, ya es muy difícil. Éxito en cuanto al desarrollo de la investigación de mercado. El resultado sí podría ser un fracaso, pero en términos de la recolección de los datos y las metodologías, hoy pues prácticamente son seguras. ¿No? Y el concepto básico del muestreo, decimos que el muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona a un grupo de observaciones que pertenecen a la población. El muestreo tiene que ver con diferentes tipos de observaciones que nosotros vamos a realizar. Esto con el fin de establecer el estudio estadístico del grupo poblacional que más se ajusta a las características de mi investigación de mercado. Obviamente, y aquí no quiero no quiero etiquetar a nadie, pero habrá personas que por su naturaleza habrá productos que más las identifiquen, ¿no? Desde el punto de vista del consumo. Eh, y por lo tanto es un procedimiento mediante el cual se toman a ciertos individuos que pertenecen a una población que está siendo sujeta de análisis. Puede ser una población en general, puede ser una población y dentro de esa población una clasificación muy precisa, ¿no? O puede ser un rango de edad o un rango económico. Aquí ya dependerá de las características que estemos buscando. Por lo tanto, la población, eh, desde el punto de vista estadístico, es el total de individuos o conjuntos de ellos que presentan o podrían presentar el rasgo característico que deseamos estudiar, ¿vale? Y que, bueno, previamente hemos definido como válido para poder establecer una interpretación de los resultados que nosotros deseamos conocer. Y dentro de los conceptos básicos del muestreo tenemos que establecer la unidad de medida. Y esta es la asignación de números o características de objetos, personas, lugares, marcas, sucesos o fenómenos de acuerdo con ciertas reglas. ¿Qué unidad de medida? Bueno, el número de medida de personas, el número de medida de objetos, el número de medida de lugares, el número de medida de marcas, etc., etc. Que repito, tenemos que establecer previamente. Si no lo hacemos, bueno, corremos el riesgo y el peligro de que nuestra unidad de medida no sea lo suficientemente amplia o lo suficientemente precisa con la intención de que represente lo que nosotros estamos investigando. Luego tenemos lo que es el censo, dentro del muestreo es un elemento vital y básico y nos dice que el censo es el recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica. De ese modo se puede conocer sus características con precisión
Y recordemos que, bueno, afortunadamente en México, si no me equivoco, cada 5 años o cada 6 hacemos censos. Y aquí determinamos ciertas características que debemos de responder al censador para decir cuántas habitaciones tenemos, cuántos baños tenemos, cuántas personas integran la casa habitación, cuáles son nuestros ingresos, etc, etc. Aunque el periodo es un poquito extenso, sí nos da una referencia de los rasgos generales de una población, ¿no? Y en las zonas urbanas, tal vez los grupos poblacionales en términos de unidades, familia o de, en este caso, familias, son menores a los de las zonas rurales, si nos identifican ciertas tendencias que nosotros tendríamos que identificar y desarrollar como parte del estudio de los censos. Y entonces el INEGI, que es el órgano encargado de realizar los censos, no solamente hace este tipo de investigaciones, sino otras que son de carácter complementario, como el índice de precios de la canasta básica, el ingreso per cápita o el ingreso por persona, que tienen las diferentes zonas geográficas, etc., etc., ¿no? Entonces nos da varios elementos estadísticos que son importantes que nosotros podríamos estudiar para medir a una población dentro del muestreo. Y luego tenemos una cosa que dentro del muestreo que se llama el sesgo. Esto significa que de alguna manera directa o indirecta estás influenciada la respuesta de tus posibles clientes y por consecuencia no necesariamente obtendrás lo que ellos piensan. Estás con los ejecutivos y de repente dices, ¿cuál es la mejor marca? Pues la donde yo trabajo, ¿no? No puedo decir que el de la competencia. Para ejemplos prácticos, eso es un sesgo, ¿no? Si vas a hacer una demostración en las estaciones de almacenamiento de Coca-Cola y preguntas cuál es la mejor marca de Coca-Cola, pues, ¿qué te va a responder la gente? ¿No? Eso es un sesgo, que tú de alguna otra manera, directa o indirectamente, influencies una respuesta producida por el entorno o por la presión de la marca o alguna otra presión, ¿no? Estás en Televisa y estás en un concurso de, 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 de productos de Televisa y te preguntan, ¿cuáles son los mejores productos? Ah, pues los de Televisa, ¿no? O sea, no puedes decir otra cosa, ¿no? Y sería tonto que no lo dijeras. Entonces, eso se le conoce como sesgo, que influencia la participación o la respuesta de los individuos. Pasó ahorita, por ejemplo, en el Estado de México, vi un video, un TikTok que decía, ¿por qué no votar por tal candidato? Y entonces tú ahí estás estableciendo un sesgo para que digas, ah, pues no por esto, ¿no? Y entonces esas investigaciones o esas preguntas no son válidas en la elaboración del muestreo. También dentro de la muestra vamos a tener un concepto que se llama el error muestral, este, que se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa de toda la población. A menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto los investigadores siempre calculan un margen de error durante el resultado final como práctica estadística, aunque esto, bueno, pues en estadística, en números está bien, pero ya en la realidad sería un elemento que no sería correcto. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros verifiquemos la parte muestral de manera pues muy clara para que no tengamos este tipo de errores muestrales. Y por lo tanto, el margen de error es la cantidad de error permitida para que un error de cálculo represente la diferencia entre la muestra y la población real. Repito, esto ya casi no pasa, ya no pasa porque hoy los mecanismos de análisis son extremadamente diferentes y son muy precisos, porque, bueno, prácticamente se hacen a través del smartphone, de la televisión, que hoy son televisiones que tienen sistemas de rastreo de información y que de alguna otra manera, bueno, pues no están sujetas a error, ¿no? Por lo tanto, ya a través de todos estos conceptos, nosotros podemos decir que el error no muestral, porque esto es parte de los elementos muestrales, el error no muestral es el tipo de error que se relaciona con problemas prácticos, problemas a la hora de la encuesta.
Por ejemplo, que el encuestador invente los datos, ¿no? O los anote mal, o en lugar del señor Sánchez Hernández, póngale el señor Hernández Sánchez, ¿no? Y entonces ese es un error no muestral, no de la muestra, sino de la captura de los datos, que hoy es difícil que suceda. A primera vista, el censo parecía mejor ya que posee un solo tipo de error. Sin embargo, esto no siempre es así, comparando los censos con las muestras. Y, pero obviamente ahí tiene una dificultad, que el censo utiliza toda la población y la muestra utiliza la que es más representativa. Y entonces, bueno, de alguna otra manera, tratamos de identificar identificar si es más factible hacer un censo o hacer una muestra. Y esto es lo que nosotros tendríamos que determinar. Si nosotros decidimos hacer la muestra, si decidimos por la muestra, obviamente vamos a gastar menos dinero. Si decimos hacer el censo, es porque nuestra investigación es más complicada y pues, evidentemente requiere de más dinero, ¿no? Y entonces dentro del proceso del diseño de la muestra tenemos que considerar las etapas del proceso de la muestra que son. Número uno, definir claramente la población. Si no se define, se van a caer en errores y en investigaciones erróneas. Número dos, especificar el marco muestral, que puede ser un límite de población, un límite de edad, un límite de cantidad, un límite de ingresos o un límite de grupo social. Aquí ya dependerá, pues de alguna otra manera, de las características que nosotros decidamos elegir. Perdón, pero es que mi cachorrito me está haciendo aquí cosquillas con la lengua en uno de mis pies. No les enseño mis pies porque pues no es lo correcto, ¿no? Este, número 4, determinar el tamaño de la muestra, que es muy importante, ¿no? Si son 1000 habitantes, si son mil mujeres, 1000 hombres, 1000 niños, ¿no? O 1000 personas. Eso es importante porque nos ayuda a definir el alcance de la misma. También tenemos que especificar el plan de muestra, donde en este se definen los procedimientos operacionales para la selección de las unidades muestrales. Y todo, si se van dando cuenta, todo va cerrando a que seamos muy claros en lo que vamos a estudiar. Luego viene el seleccionador de la muestra, que es la persona que va a decir estas personas, ¿no? O sea, fíjese, señor, que vamos a investigar a personas menores de 40 años y llega una que tiene 41 y dices, no, ella no es sujeto de muestra, ¿no? O sea, por más que a lo mejor digas, no es mucho a 2 años, para efectos de la marca o del producto o del servicio, sí lo puede ser. Luego vendrían los métodos de muestra, que estos son los métodos estadísticos que nos permiten, como hemos dicho, cierto nivel de error. Y luego viene el acuerdo de conocimientos que tenga la población y el muestreo puede ser ya sea un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Normalmente, y en la antigüedad, porque repito, esto ya no se hace tan específicamente, eran muestreos probabilísticos porque nos aseguraban un resultado matemático y siempre un resultado matemático tendría en ese entonces la certeza de ser más verdadero. Por lo tanto, el muestreo probabilístico es un método. Con este método es posible determinar la probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser escogido en la muestra. Cuando las muestras son aleatorias, se puede hacer afirmaciones probabilísticas acerca de la población de estudio. Si no, no es posible, que tiene que ver con la probabilidad. Y el muestreo no probabilístico, si se utiliza este método, no se puede establecer de una manera exacta la probabilidad de que un elemento de la población participe en la muestra. Sin embargo, tiene su aplicación en los estudios exploratorios cuando las muestras se seleccionan de manera no aleatoria. Solo es posible hacer afirmaciones de tipo descriptivo sobre la muestra. Aquí, normalmente, cuando decidimos hacer muestreos no probabilísticos, determinamos de cada 6 personas que pasen, la séptima la tienes que entrevistar forzosamente. Si la séptima no quiere participar, debes dejar pasar 6 personas y la séptima entrevistarla. Esa es una manera de un muestreo no probabilístico. Obviamente, si no le aplicamos el rigor matemático, consideramos que no es
puede tener pues errores, ¿no? Pero aquí dependerá del producto, aquí dependerá de otros factores como la cantidad de población disponible para la muestra para que tú puedas hacer ese estudio. O puedes decir, de cada 4 mujeres que pasen, la quinta la entrevistas. Si no quiere, bueno, vuelves a pasar 4 mujeres y determinas la quinta, ¿no? Y el entrevistador te dice, pero si la mujer es menor de 15 años, entonces no. Y entonces vas ajustando el muestreo no probabilístico. No es la mejor idea, pero en algunos casos puede que para algunos productos funcione. Por lo tanto, los procedimientos no aleatorios de muestra nunca deben usarse cuando el objetivo del muestreo es hacer inferencias. Esto es responder una pregunta, ¿no? Entre la marca, mi abuelita y entre la marca mi abuelito, ¿cuál escogería? Si nosotros queremos hacer inferencias, la muestra no probabilística no nos sirve. Si queremos responder una respuesta como, ¿ha utilizado productos mi abuelita? Sí, ahí sí funcionan las muestras no probabilísticas, siempre y cuando tengamos algunas características limitantes sobre las personas que les vamos a preguntar. Y luego viene los elementos del muestreo, y dentro del muestreo nosotros establecemos que es un procedimiento para conocer algunas características de la población con base en una muestra extraída de ellas, ¿no? Quiero 100 mujeres y de esas 100 mujeres quiero saber cuántas gastan más de 2,000 pesos mensuales en su arreglo personal. Y ahí empezamos a determinar, separamos, ¿no? El objetivo de un diseño de muestra es proporcionar indicaciones para la selección de una muestra que es representativa de la población. ¿Cuánto gasta una mujer en cosméticos al año? Y entonces decimos que pueden ser 200, 300 o la cantidad que sea, que es una representación de lo que las mujeres gastarían en este elemento. Aunque obviamente habrá mujeres que gasten más y habrá mujeres que gasten menos. Obviamente el muestreo tiene varias ventajas dentro de la relación del censo, ¿no? Y lo primero es que un muestreo obviamente reduce costos porque elige bien a las personas a las cuales se les va a preguntar. Es más rápido porque obviamente sabemos a las personas que debemos hacerles las encuestas o hacerles las preguntas necesarias para responder mis dudas. Tiene mayores posibilidades de que podamos identificar quién sí participa o no participa del producto, del servicio o de la respuesta que queremos resolver. Por lo tanto, el muestreo puede ser más preciso que el censo, ¿no? Porque en el censo tendríamos que utilizar un grueso de población más alto, una cantidad de población más alta, y no todas las personas pues pueden responder, ¿no? Además, el censo tiene que ser casa por casa, ¿no? Entonces allí es difícil, este, porque si queremos vender un producto para adultos en edad profesional, tendríamos que ir en la noche, porque si no, seguramente si vamos en la mañana, pues van a estar los abuelitos o va a estar gente jubilada o va a estar el ama de casa que no utilizan a lo mejor el producto que nosotros estamos manejando. Entonces, por eso es que es complicado. También cuando la medición del elemento trae consigo la destrucción o deterioro del mismo, tenemos que establecer el control de la calidad, ¿no? Y aquí son preguntas que tienen que ver con, ¿cuántas veces utiliza jabón Roma en una semana, ¿no? ¿Utiliza jabón Sote en alguna de sus prendas? Pues dice que sí. Y aquí vamos determinando la calidad de las preguntas. Cuando la población es infinita, o esto es muy grande para la empresa o para el estudio de mercado, eh, es posible establecer este tipo de muestreos. Normalmente, y esa es la realidad, en lugar de hacer censos, las empresas hacen muestreos. Les conviene más, les resulta más económico, les resulta de igual utilidad y con los métodos adecuados y las preguntas adecuadas es el mecanismo que más se aplicaba en la antigüedad en las empresas para investigaciones de mercado. Todavía algunos partidos políticos utilizan el muestreo como elemento
de interpretación de algunos resultados, aunque, bueno, pues no, todavía no es, o sea, ya no es un mecanismo tan utilizado por parte de las empresas. Ya me cansé de hablar. Y eso sería todo por mi atención. Quiero agradecerle a Aide que estuvo muy atenta en la clase, que estuvo muy atenta en la clase y que, bueno, pues sin ella, su participación no sería la misma. Les agradecemos mucho, muchachos, cuídense mucho, disfruten su calor y nos vemos el próximo sábado. Recuerden que tenemos examen en la semana, bueno, ya les mandé una guía, les hace falta que les mande la segunda guía, pero estamos en contacto. Cuídense mucho, un saludo y suerte. Gracias, profesor. Hasta luego.